Bueno, señoras y señores, está arrancando este gran encuentro entre Farmacia de Cristo y los Cholos en un partido de la Liga de la jornada número 3. Y bueno, en este momento empiezan ya a tocar ahí Rafa con el número 10. Vamos a checar acá la lista de los jugadores. Con el número 1 está Rafa Cancino, con el número 10 Jonathan Ábalos, con el número 4 Jonathan Alexandre, el número 2 Neto Ortiz. Y bueno, Saúl Ábalos es el número 11 y en este momento pues ya está atacando el equipo de los Cholos. Por ahí ya salió esa pelota, va a ser un saque de banda, lo tiene la Farmacia de Cristo y empiezan a mover la pelota de ahí, la están manteniendo, de hecho ya Farmacia de Cristo, quien tiene que ganar este partido sea como sea, lo ha ganado en esta temporada. Lleva 2 partidos perdiendo, entonces esperemos que cuando se le va al número 13 esta pelota, el número 13 es Gerardo Flores, que lo tenemos aquí apuntado. Ahora empieza y saca el equipo de los Cholos, y el equipo de los Cholos empieza ya a sacar esta pelota, ahí lo intercede el número 13, Gerardo, falta le está cometiendo el jugador y empieza a mover, vamos a ver porque se dejan ir con todo hacia adelante, ahí Rafa se le quitan la pelota, el número 21 de Cholo recupera esa pelota, ya la tiene el portero, que el portero es lo más destacado del equipo de Farmacias de Cristo. Y bueno, pues ahí la tiene el número 20, que es Ángel Escobar con el número 20, la está moviendo y la está deteniendo ahí la defensa. Va a salir con el número 10 que se le va esta pelota y será saque de banda para el equipo de los Cholos. Elías. Claro que sí, Isaac. Cuando vemos un equipo de la Farmacia de Cristo tratando de salir al toque en corto, tratando de romper esa última defensa de los Cholos con tiros filtrados, esta vez están planteando un poco más centrados, diría yo. Tratan de tocar al toque Farmacia de Cristo y los Cholos que vienen con este intento de atacar por el lado izquierdo. Un equipo de Cholos que también no ha estado muy bien en esta temporada. Cuando vemos que la recupera este número 13, a ver si la abre, la toca en cortito y la quieren filtrar, pero la defensa de Cholos está parada ahí en la última 3/4, cuando filtra un balón para este número 20, veamos si se anima a hacer la jugada bonita, la filtra para el número, ese número 6 le pega, pero no alcanza a pegar bien. El número 20 del Cholos es el que la conduce por la banda izquierda, tratan de abrirla y la vuelven a regresar, pero está apretando muy bien el equipo de Farmacia de Cristo. Lo vimos en el partido anterior, apretaba muy bien, pero se les fue acabando el gas y ahí fue donde empezaron a caer los errores, señor Isato. Bueno, pues ahí está ya saque de banda para el equipo de los Cholos y lo quiero mandar más de media cancha, pero no, ahí en corto. Número 22 recupera la pelota con Cholos y ahí está cometiendo la falta el equipo de Farmacia de Cristo. El número 13 por acá lo tenemos anotado. Vamos a ver el número 13. El número 13, Gerardo Flores. El número 8, Carlos Escobar, el número 8. Cuando vemos que el árbitro se decide por otra pelota, ya que la otra no la sintió adecuadamente. Y por el momento va a cobrar el equipo de Cholos una falta que se ha cometido. Veamos si la centra. Y está tirando directo a la portería, arriba. Esta pelota se va arriba, así la intentó el equipo de los Cholos. Así la intentó, pegándole desde fuera del área en este balón parado y empiezan ya a salir los de Farmacia de Cristo controlando la pelota. El número 20 de Cholos la recupera momentáneamente y ahí se arranca el jugador de Farmacia de Cristo, pero
y sale esa pelota, pero la sigue manteniendo Farmacia de Cristo. La sigue manteniendo la Farmacia de Cristo. Vamos a ver si ahora se van hacia adelante y empiezan la pelota Farmacia de Cristo. Vamos a ver porque va con todo. Ahora sí, sale el portero de los Cholos. Una muy buena jugada la que intentaban por el lado derecho, Farmacia de Cristo. Ya ahí recupera rápidamente otra vez, Ya tiene la pelota la Farmacia de Cristo. Ahí pero le vuelve a recuperar la pelota Cholos. Vamos a ver si no se le viene la noche. ¡Arriba! ¡Arriba otra vez! Están probando a este jugador, lo están probando al portero, tirando esas pelotas ya desde larga distancia. Ya la segunda que le tiran así, Elías. Claro que sí, lo quieren probar este portero que ha tenido muy buenos partidos, simplemente no ha tenido la suerte de poder dejar su marcador en ceros. Se ha comido unas verdaderas inhumanas golizas, pero aún así ha hecho lo que ha podido, y cuando se avienta a brazo cruzado para poder detener esta pelota, pero afortunadamente para él no cayó en gol. Cuando vemos que Farmacia de Cristo la abre por la banda izquierda, trata con este 20, a ver si sus movedores la convierten o la filtran, y es lo que estamos viendo. Es Ángel, el número 20, Elías, ahí recupera y pierde la pelota de media cancha y se les viene otra vez porque la defensa, vamos a ver, le está marcando fuera de lugar. Ya se venían otra vez en contragolpe, eso así se ve que así va a jugar el equipo. Cholos parece que así va a ser sus jugadas, en cuanto roben la pelota van contra todo. Cuando vemos que no hay pelota y no hay portero, y bueno, empieza ya desde el portero. Vamos a ver el número 2. Vamos a ver, aquí tenemos el número 2, que es... Cuando vemos este arranque del número 13, a ver Nieto. Si la filtra, trata, muy buena jugada. Veamos qué es lo que canta el colegiado. Me parece que sí les va a dar el tiro de esquina, señor Isaac. En una rápida jugada que ni tiempo nos dio de mover la cámara para que usted vieran estas jugadas que se hacen a veces de portería a portería para que lleguen los jugadores, y vamos a meter el zoom para que usted pueda ver esta jugada más de cerca. Y viene este tiro de esquina a favor del equipo de Farmacia de Cristo. Ya está ahí Saúl y otro jugador, y la pelota la mandan afuera. Desperdician esta jugada. Creo que es una muy buena estrategia. Vemos un arquero de parte de Cholos un poco chaparrito, pero me hace recordar al Conejo Pérez del Cruz Azul, un portero chaparrito que saltaba como diablo. Pero fíjate que Saúl, yo pensé que la pelota iba hacia Saúl porque era el más alto, y no, la viene a tocar otro jugador más chaparro. El número 10, Jonathan Ábalos, es el número 10 del equipo de Farmacias de Cristo. Poco a poquito nos vamos a ir aprendiendo los nombres porque nos pasaron apenas la lista. Y sigue la jugada acá y recupera Farmacia de Cristo. Vamos a ver si el número 3, ahí se le atora la pelota. Vamos a ver, la sigue manteniendo fuera del área. Ya lo viene a ayudar el número 20, que es Ángel. Ángel ya lo vino a ayudar. Vamos a ver si sale de esa zona, de esta zona de tiro de esquina casi. Se va esta pelota, vamos a ver qué marca el árbitro. Pues no, al final se pierde esta jugada. Otra jugada que nos ha tenido muy acostumbrado Farmacia de Cristo. Ojalá y se animaran a dispararle al arco. Un mal saque parece ser. Mal saque le marca el árbitro, no puede ser, al equipo de Cholos. Y vamos a ver, ya saca, ahí la tiene Ángel. Vamos a ver, este jugador ahorita se va esa pelota y la defensa de Cholos ya la tiene, pero Ángel la vuelve a recuperar, la bombea ahí, una pelota muy elevada, pero la sigue manteniendo el equipo de Cholos ahí entre pelotazo, y se viene el defensa de Farmacia de Cristo, ya la tiene el número 6, vamos a ver quién es el número 6, el número 6, Rodrigo, mantiene esa pelota ahí, este defensa, y se va esta pelota, pues a saque de banda.
Claro que sí, Farmacia de Cristo complicándose esa salida, tratando de jugar al toque, el balón controlado desde la defensa. Lamentablemente no le funciona en ese último instante y la recupera Cholos en un saque lateral. Recuerda que ahí cuando el equipo de Cholos viene con todo el abordaje, pero la defensa de Farmacia de Cristo ya está punteando esa pelota para el número 10. Vamos a ver si la defensa saca esa pelota. La están dejando rebotar. Y por poco se mete esta pelota en la portería de ellos. No se deben de confiar, ya que ya viene la recuperación con Saúl ahí, el número 11. Que no trae la camisa, el número, pero no, acá nos marca que es el número 11, y viene el número 6 ya saliendo, y el número 9, que es Misael, ahí lo estaba manteniendo, va el número 13, no puede ser, se le va otra jugada a Farmacia de Cristo. Una jugada muy buena, muy bien fabricada, me parece que le daba para más ese número 13, pero no lo quiso luchar. Cuando vemos un pelotazo largo del Club Cholos que nada más llegó al portero, y otra vez Farmacia de Cristo a tratar de fabricar esta jugada que le pueda dar su primer gol de esta temporada. Vamos a ver que se está peleando la pelota fuerte ahí y ya la recupera Farmacia de Cristo. Ahí empieza, esta pelota tiene que ser, vamos a ver, no le pegue con la suficiente fuerza. No le pegó con la suficiente fuerza y le llega al portero. Cuando todos ya nos estábamos emocionando, ya casi cantando el gol. Falta. Lamentablemente fue un regalito para el portero, pero ya nos estábamos cantando ya un gol, señor Isa. Es lo que estábamos viendo. El número 8, Carlos Escobar. Andri, el número 3, Jonathan, el número 4, el número 2, Neto, cuando le están pegando ahí al área, y ahí sí, ahora sí, uno de los jugadores, y otra vez desde fuera del área, sí está haciendo lo que Farmacia de Cristo no está haciendo, disparar desde fuera del área, como caiga, quieren probar el portero, y le están pegando desde fuera del área. Quieren, y a aquel que quiere hasta que lo logra. Otra vez Farmacia de Cristo tratando, cuando vemos otro error un error del número 20, Ángel. 20. Ángel, el número 20, se le va esta pelota, regala un saque de banda. Viene el número 10. Y ya cuentas con tu tarjeta del Circo de la Salud. Farmacia de Cristo te invita a que vayas a su sucursal y te la pidan, es totalmente gratis, solamente tienes que dar tu información para que te hagas acreedor de esta tarjeta de la salud. Y bueno, ahí viene el número 20, Ángel, ahí la sigue manteniendo, esta pelota se sale, dice que es a favor de Farmacia de Cristo. Una tarde con un solecito que está a todo lo que da, señores, un partido que pinta para ser bueno, así que veamos qué sucede en esta tarde. Y bueno, ahí se la quitan a Farmacia de Cristo, otra falta que están cometiendo, vamos a ver si la marca o no, dice que fue a la pelota, el árbitro dice que fue a la pelota, cuando ya la maneja, se están confiando, a veces Farmacia de Cristo con la pelota quieren salir muy controlada y la terminan perdiendo como en este momento. El número 9 de Farmacia de Cristo pierde esta pelota, Misael se confía y le roban la pelota y sale un saque de banda y ya la tiene. Cuando ya la recupera Farmacia de Cristo, vamos a ver si el número 13, que es Gerardo, se le fue la pelota a Gerardo Elías. Cada vez tratan más de fabricar esas jugadas, solamente es el último toque final. Ya tuvieron una muy clara, pero su delantero no alcanzó a finiquitar ese tiro. Está creando buenas jugadas Farmacia de Cristo, y por la otra parte Cholos trata de probar un arquero que es bueno, pero no lo hemos visto en tiros de larga distancia, señor Isa. Cuando el número 3 de Cholos y ahora el número 20 bombea esta pelota, pero se la adivinan y ahora sí, ahí no alcanza esta pelota a Saúl, pero la siguen manteniendo Farmacia de Cristo y entre pelotazo y pelotazo, no sabemos ni quién la tiene ahorita, y ahora sí, ya Cholos le dispara otra vez.
ha disparado como 3 o 4 veces el equipo de Cholos. Quiere aprovechar al portero, ese sí quieren aprovechar al portero. Cuando despeja Farmacia de Cristo otra vez intentando hacer la jugada, pero vemos que no le acompaña a su lateral en esta buena jugada que intentaba este delantero. Y otra vez Cholos trata, veamos, ahí tiene, solo contra el arquero, parada del arquero, señores. Es lo que decíamos, el portero, si no fuera por el portero ya estuviéramos 1-0. Señoras y señores, el portero como puede se avienta y capturando esta pelota era ya el último jugador contra el portero y sin embargo se queda con esta pelota ahí en un atajadón de Farmacia de Cristo y otra vez, vamos a ver la pelota arriba. El portero otra vez ahí salvando el arco, quieras o no, Elías. Claro que sí, este portero que siempre arroja todo al asador, no se queda con nada, tratando de cubrir su marco. Vemos que quedó un poco dolido en esta jugada. Creo que Farmacia de Cristo va a tener que ponerse las pilas y no quiere que se le venga la noche. Ha estado jugando bien, pero en esa última están dejando muchos huecos, están tratando de dejar el fuera de lugar y están perdiendo ese último toque. Ya tienen 2 jugadas que marcó Cholos. Recordemos que le han caído muchos goles así. Sí, es lo que le ha pasado al equipo de Cholos y vamos a ver, ahora sí viene Farmacia de Cristo, nada, ahí le adivinan la pelota y se va y nada, Rodrigo se fue y se iba, pero le adivinaron ese último toque. Y bueno, pues él vuelve a tener el equipo de Cholos y empieza su defensa a moverla y ya ahí los jugadores de Farmacia de Cristo empiezan a adivinar sus toques y le vuelven, entre que se roban la pelota, se la misma vuelven a quitar y se viene este jugador de Cholos cuando ya la defensa, dicen que ya salió esa pelota y le pertenece a Farmacia de Cristo. A Farmacia de Cristo le hacen mucho daño a los jugadores rápidos. Lo veíamos en el partido anterior, 2 jugadores que les hacían mucho daño y en este caso también les están haciendo daño. Creo que veamos que cuando empiezan a tocar por el centro, la abren con este número 13, veamos si la hace de fantasía. Bueno, pues la lleva el número 13, me parece que es Ángel, se está cayendo que vamos a ver si la pone el portero de Cholos. El número 13, Gerardo era el que estaba con esta pelota ahí, cuando ya el número 8 llega a recuperar, Carlos Escobar llega a recuperar esa pelota y Gerardo la sigue manteniendo, vamos a ver si esta pelota se sale o no, y Ángel ahí no deja que salga la pelota, y la defensa, otra vez el portero va por si las dudas, sin portero, pero la defensa... Cuando no es el portero, ahora sí es la defensa. Claro que sí, ahora sí, pues arriesgando todo con tal de que no caigan este gol. Sabemos que mientras no caiga el gol, todas las posibilidades la tienen cualquiera de los 2 equipos. Veamos si Farmacia de Cristo se plantea bien y empieza a salir poco a poco. Claro, ya llevamos 19 minutos en el terreno de juego y vamos a ver, se va esta pelota sin rumbo, sin dirección, pero la sigue manteniendo el equipo de Cholos, el número 21 la sigue manteniendo cuando Ángel ahí se está haciendo y vamos a ver qué marca, si tiro de esquina o saque de portería. Parece que saque de portería. Saque de portería. Se ahogó el mismo, Ángel ahí lo ahogó hasta que la pelota salió y viene ahora sí Farmacia de Cristo. Vamos a ver, le hace una bonita jugada y ya empieza a mover sus piezas. Vamos a ver, ahora sí, van todo el abordaje. Vamos a ver, no da la suelta al portero, pero para la mala suerte y buena fortuna del equipo de Cholos no había nadie ahí. No
No había ni un jugador de Farmacia de Cristo, Lía. La han construido muy bien, la han estado intentando mucho con este número 13 por la banda izquierda, Farmacia de Cristo. Fue muy buena jugada. Lamentablemente no hubo nadie de Farmacia de Cristo que la pudiera empujar. Cuando vemos un saque lateral por parte de este mismo número 13, intentando... Rodrigo, y ahí el otro jugador, el número 6, Rodrigo, y el número 13, Gerardo, se estaban dando ahí un pasecito, y la sigue ahora el que le tocó sufrir. Ahí estamos a ver, qué choque se llevan, señoras y señores. Están pidiendo asistencia, ahí los paramédicos o el cuerpo técnico, que se acerque, porque sí cayó mal el de Farmacia, bueno, el del portero de Cholos. El portero de Cholos se llevó. Que se llevó la peor parte. Sí. Me parece que el jugador de Farmacia de Cristo está bien, pero el portero de Cholo creo que sí se llevó un fuerte golpe, señor Isade. Sí, es lo que estábamos viendo, porque quiso ganarle con la... ganar una jugada. Una jugada muy buena, que de verla conectado pudo haber sido algo mejor, Sí, es que estamos jugando ahora sí un calor, Elías, muy fuerte. Muy fuerte, cuando vemos que algunos jugadores se rehidratan, porque la verdad estamos en un calor, de esos calores que nos tiene acostumbrado Cuitlagua. Ya se acercan esas fechas. Bueno, si usted todavía no tiene su tarjeta de la salud, ¿qué espera? Vaya a sucursales como aquí en Cuitlagua, también hay en Yanga, Carrillo Puerto, Paso del Macho. Usted vaya y pida su tarjeta de la salud, donde le estarán dando algunas promociones, en otras le estarán dando puntos, en otros descuentos. Pues bueno, seguimos con este partido en donde Farmacia de Cristo ya tiene la pelota, y el árbitro también está entre los jugadores. Quieren abrirle, roban la pelota, vamos a ver si no se le viene la noche, pero Cholos frena y ya le están robando la pelota. Entre ellos hacen una bonita jugada y parece que se le viene la noche. No, la defensa saca esta pelota y ahora viene el número 13 de Farmacia de Cristo y se la están pidiendo adelante. Vamos a ver si la mantiene, vamos a ver si les da... Pues saca ese toque y la regresa esta pelota. Cuando era más hacia adelante la podía también él intentar hacer esta pelota suya, Elías. Claro que sí, no se aprovechó ese contragolpe. Una falta entre dos jugadores, se cae... Están cayéndose como manzanitas, ahora sí. Me parece que si marcó falta a favor de Farmacia de Cristo, debió haber dejado seguir la jugada, a ver qué pasaba en esa última instancia, pero el colegiado la marcó a balón parado. Y bueno, ya vamos a ver si aprovechan este tipo de jugadas, que Farmacia de Cristo ha tenido pocas. Y ahí él tiene el número 13, que le pegue a la pelota arriba. No, pensábamos que íbamos a portería, pero es la primera vez que ahora sí le pegó a la portería, Elías. Cuando vemos que la mayoría de los jugadores de Farmacia de Cristo son altos, y este jugador que porta una camisa como gris les gana todos los balones de rebote de cabeza. Pareciera que tiene un imán, pues todos le caen a él, Despeje largo de Cholos, que es interceptado por Farmacia de Cristo. Está haciendo muy buena presión Farmacia de Cristo en la defensa de Cholos. Cuando vemos a este jugador, se le va esa pelota, quiso recentrar, aunque en el centro solamente contaba Cholos con un solo jugador. Cholos está jugando un esquema más parado atrás. Yo creo que sabe que Farmacia de Cristo tiene muy buenos jugadores, en especial este número 13, que cuando desborda, cada desborde que da está llegando hasta su final, señor Isat. Sí, es lo que estamos viendo, que aunque Cholos también lo han estado atacando, ha recibido menos daño que Farmacia de Cristo. Farmacia de Cristo ha tenido más daño en cuanto el equipo de Cholo le roba la pelota. Saben qué hacer los jugadores, y Farmacia de Cristo, eso es lo que le ha estado faltando, llegar un poquito más. Cuando lo es lo que estábamos diciendo, le pega con
con una chancla, podría yo decir. Sí, Okay. una rebanada de pastel sí. que no se quiso comer, tan clara que tenía y Solo no. y no. Yo ya estaba el portero listo, pero le pega con un periódico mojado. Cuando vemos Farmacia de Cristo vuelve a salir tratando de sorprender a la defensa de Cholos, pero la defensa de Cholos está bien planteada en la parte de atrás. Una falta ahí, le están marcando y parece que fue un llegue. Se termina doliendo el número 10. La rebanada. Parece que van a aprovechar esta jugada y se ve que es una jugada prefabricada, o ya de pizarrón, no, directo írase por poco. ¡Oh! Por poco se le va el portero, Se les están parando el corazón a los jugadores y al entrenador de Farmacia de Cristo. Sí, eso es lo que estábamos viendo. Y cuando vemos, a ver ahora si sí, vamos a ver si aprovecha. No, nada. El portero Chaparrito está haciendo lo suyo, Elías. Claro que sí, Farmacia de Cristo quiere agarrar a contragolpe a Cholos y este es el segundo intento que ha intentado y lo está casi consiguiendo, señor Isa, está a escasos de nada. Cuando vemos que la trata de salir otra vez jugando, pero la defensa de Cholos está bien parada en la parte de atrás. Es que Farmacia de Cristo debe ser nada más al toque, aún están fuera de lugar. Y aún así tuvo la mala suerte porque pegan el poste. Claro que sí. ¿Quién sabe quién está más salado ahora sí? Le está marcando un fuera de lugar, pero aún así la pelota le marca ahí. Ahora sí se deja ir Farmacia de Cristo. Vamos a ver si aprovechan. No, nada. Sin dirección ahora sí. Saca de portería. Un tiro a la nada, eso parecía más un jonrón que un Saúl, pues ya no hizo por esa pelota porque iba muy larga. Imposible de alcanzar cuando vemos que Cholo me parece que va a tratar otra vez con el pelotazo hacia arriba, tratando de buscar algún delantero. Vamos a ver porque ahí Rodrigo por alto ahí tiene esa pelota y la sigue manteniendo. Vamos a ver si deja ir ahí, vamos a ver si aprovechan los jugadores. Vamos a ver, se va la pelota. ¡Gol! Ahora sí el gol. Vamos a ver, sí es gol, ¿verdad? Vamos a ponerle. Sí, me parece que sí. En el anterior hubo un choque con este jugador, pero no me pareció que fuera falta en ningún momento. Creo que fue un juego limpio en el cual simplemente los dos tuvieron un contacto, simplemente que el de Cholo salió más mal parado, pero me parece que es un gol legítimo y así lo canta el árbitro. Cuando estamos cantando el primer gol de Farmacia de Cristo en esta temporada y poniéndose 1-0 en el marcador. Creí que no se iba a poder marcar porque iban 2 contra 1 ya. Otra falta que está marcando acá el árbitro. Otra faltita. Ha sido un juego muy de mucho contacto este día, señor Isa. Me parece que eso se debe a que ambos equipos tratan de tocar la pelota y de un buen juego. Quieren dar un buen espectáculo y terminan cometiendo faltas o errores. Cuando ya vemos que dijera por ahí alguien, otro poco y se le va la pelota ahí a los jugadores. Vamos a ver porque cuando es saque lateral para este número 10 de Cholos, Gerardo, el número 13, Elías, pues ahí se le va la pelota. Ahorita vamos a ver Cholos, y Cholos es lo que te digo, que un solo toque, quiere salir, ahí ya la recupera Saúl, la empieza a mover el número 11, le caen 2 y le roban la pelota. Lo malo no fue que ya no hizo por la pelota y por mero se les viene en la noche. Ahí viene un pelotazo, ahí al área. Y la defensa de Farmacia de Cristo va hacia adelante. Y ahora sí, vamos a ver si aprovecha Farmacia de Cristo que ahí va Gerardo, vamos a ver si la centra ahorita, va solo. Vamos a ver si la manda, falta. Me parece que va a marcar nada más el tiro de esquina. Aún no ha marcado nada. Sí, será el tiro de esquina, señor. Tiro de esquina, fue una barrida entonces limpia.
parecía más falta, pero bueno. Creo que fue al balón, fue un choque directo al balón y por eso por eso el colegiado no marcó nada. Cuando vemos este tiro de esquina que va a meter Vamos a ver si Saúl aprovecha porque está alto. No, se van a una segunda jugada y nada. Se va esa pelota y sin rumbo, sin dirección. Nada para nadie, nada más fue para un saque de banda. Recuerde que este gol fue patrocinado por Farmacia de Cristo, tu salud lo vale. Cuando vemos otra vez la recuperación de Farmacia de Cristo, esta tarde se está planteando más, está jugando más al toque. Veamos si no, en este toqueteo que hace Farmacia de Cristo, a ver si consiguen un segundo gol. Sí, que eso les daría ya más tranquilidad al equipo. Mano, dice que es mano. Sí, sí fue manito. Quieren que la mande hasta el área y van a aprovechar ahí con Saúl, con Rodrigo, con Carlos, que ya subieron hasta allá al área. Vamos a ver, ahí la está mandando, vamos a ver si se va. No, el portero. Está chaparrito el portero, pero sí le alcanza Elías. Claro que sí, me parecía que de aquí, de este panorama, parecía que le iba a intentar pegarle directo al arco, pero no se animó. Bueno, el portero, que es el número 1, es Rafa. Hasta ahorita me vine ya, eso que le dijeron. El portero, para que lo recuerde, este portero se llama Rafa, ha tenido un buen partido, un primer tiempo muy bueno. Y pues aquí ya la lleva Ángel, las maneja con Saúl, la sigue manteniendo Ángel. La sigue manteniendo, eso es lo que debe ser Farmacia de Cristo, que desespere un poco a los jugadores de Cholos. Sí, un toqueteo que haga que el equipo de Cholos se desespere, ya que recordemos que van perdiendo y entre más tiempo pase, pues el equipo de Farmacia de Cristo tiene la oportunidad de llevarse este partido y estos primeros puntos. Ahí entre Saúl y Ángel. Se puede apoyar si él quiere, lo desea. Ahora sí, vamos a ver, la maneja con Carlos. Carlos ahí ya mantiene esa pelota, pero le roban la pelota. Ahí ya viene Saúl en su auxilio, pero sigue el número 10 de Cholos y ahí el número 6, que es Rodrigo, recupera esa pelota momentáneamente. Ahora sí, ya viene al abordaje Farmacia de Cristo con sus jugadores. Por acá está Gerardo. Se va esta pelota hasta el portero Elías. Claro que sí, cuando Cholo trata desesperadamente con este tiro, la intenta filtrar, pero veamos si la alcanza el jugador. La alcanza y la va a intentar hacer la jugada, pero nadie la apoya de los Cholos, trata de centrar y viene a su delantero, veamos, cuando creo que marcan un fuera de lugar. Sí, era un fuera de lugar. Fíjate que de todos modos el portero ahí con esta como postal aventándose a agarrar la pelota. Claro que sí, posando para la cámara de Cuitlalá y Canal 56, aventándose cuán largo es, tratando de lucirse con cada atajada que da este portero. Vamos a ver, ahora sí se viene Farmacia de Cristo, mantienen la pelota ya casi en la esquina en saque de esquina, pero ahí se viene y van a tener saque de esquina, Elías. Sí, consigue un saque de esquina cuando veíamos que ninguno de sus compañeros lo acompaña y trata de salir con una jugada bonita por parte de él mismo y consigue un tiro de esquina al cual mismo él cobra. Y veamos, ahí viene, se le va, sale el portero. La defensa, Lía, la defensa. Era buena. Este portero está chaparrito, pero bien que se hace notar. Y otra vez tiene por la banda derecha Farmacia de Cristo otra oportunidad.
Vamos a ver si Saúl aprovecha, no, la pelota se va, ahora la va a mantener el número 13. Se apoya ahí con Carlos, vamos a ver si Carlos la mueve. Ahí Gerardo y Carlos, vamos a ver, tira la portería, el número 10. Tratando de hacer una jugada, señor Isaac, una jugada de pizarrón, se ve que la tenían planeada. Pero fíjate, Elías, que después de ese gol que metió Farmacias de Cristo, como que ya le dio más confianza y ya están como disfrutando más el partido, pero, que estaban agobiados. También algo que vimos después a raíz de este gol, empiezan a probar más al portero de Xolos, ya van varios disparos, el portero de Xolos ya empieza a hacerse notar. No lo veíamos en el inicio, pero ya ha tenido sus atajadas, señor Isaac. Es lo que estamos viendo. Y ahí Carlos deja que la pelota le llegue a la defensa. Ahí la está despejando Neto Ortiz, acá de defensa. Cuando ya la lleva ahí el número 20, que es Ángel, y la empieza a mover con Carlos Misael Álvarez, y vamos a ver, empieza a triangular esta jugada bonita, vamos a ver si le pega, pero la ataja la defensa, y ya la defensa se hace ahí bolas, y tienen creo que otro nuevo tiro de esquina. Otro tiro de esquina, señor Isaac, veamos si esta vez cae el segundo gol de Farmacia de Cristo. Recordemos que tienen algo de jugadores altos, cuando centra el tiro, y la centra, nada. Otra vez el tiro, nada. Hasta parece juego de voleibol. Creo que sí. Con pura cabecita la estaban dominando. Y vamos a ver si no se les viene la noche a Farmacias de Cristo, porque viene un jugador de Xolos y ya le está haciendo la pasada, pero el portero la deja pasar. Ahí para no meterse en Honduras. El jugador de Xolos se quejaba de un pisotón, pero el árbitro me parece que sí iba a marcar algo, señor Isaac. No sé si le está marcando al jugador de Xolos, me parece que sí. Aún no entiendo qué fue lo que sucedió aquí, señor Isaac. Creo que está marcando una falta fuera del área a favor de Xolos. Aunque aún sigue, señor Isaac, sin expresar realmente lo que va a suceder. El colegiado me parece que sí es una falta fuera del área, después de ese pisotón. Bueno, es que se iba este jugador como último hombre y pues le da una pisada y eso lo considera ya el árbitro como una falta. Y pues ya pone la barrera, vamos a ver, porque ahora sí pone hasta dos jugadores ahí a que le ayuden, porque sí, así le metieron un gol a Farmacias de Cristo. Vamos a ver, le van a pegar directo a la portería, ¿no? En la barrera ahí hace su función y viene otro tiro y sigue la defensa. Vamos a ver qué marca. Creo que marca a mano, sí me parecía un contacto del de Xolos, al quererse cubrir, le pegan a mano. Y termina marcando mano el señor colegiado, y cuando marca al final de la primera parte, señor Isaac. Bueno, pues ya estamos de regreso, señoras y señores, y ya vimos el primer cambio del equipo de los Xolos, entrando el número 6 con el equipo. Saluditos a toda la gente que está viendo este encuentro. Estamos para llevar el segundo tiempo a través de Cuitlalay, canal 56. Bueno, pues ya está todo listo. Vamos. Está arrancando el segundo tiempo, señoras y señores. Y el árbitro ya está marcando el encuentro, que este esférico esté en movimiento, y empieza el equipo de Xolos a empezar a mover la pelota de lado. Cuando ya la pierde ahí con Farmacias de Cristo en el medio, a la media cancha, y empieza a mover Farmacias de Cristo esta pelota. Vamos a ver si sale con la misma actitud Farmacias de Cristo para que suba otro golecito en su marcador, o mantener
el resultado o jugar al empate. Vamos a ver qué hace Farmacia de Cristo cuando ya se deja venir Farmacia de Cristo con Carlos, con Ángel, con Gerardo, pero el número 22 de Cholos ya le roba la pelota y empieza a moverla del un cambio de juego que hace ahorita el equipo de Cholos, y vamos a ver porque empiezan a tocar la pelota y quieren salir con pelota controlada. Ya van la defensa, se equivoca y sale con esta pelota media bombeada. Vamos a ver, la sigue manteniendo el equipo de Farmacia de Cristo. Y empiezan otra vez, ahora sí, salen con más claridad. Ahí el número 13, Gerardo. Vamos a ver, porque Carlos también ahí quiere recuperar la pelota. Ahí se está peleando casi media cancha esta pelota. No se queda, ahora sí, ya la empieza a salir. Quiere un pelotazo largo. Ahí el portero se confía, vamos a ver si llega, sí llega. Ya estaba el jugador del equipo de Cholos llegando. Bueno, en Farmacia de Cristo sigue manteniendo esa pelota, Elías. Claro que sí, un partido que empezó muy rápido. Cuando vemos este jugador, tenemos un saque, para mí parecía un saque de banda a favor de Farmacia de Cristo. No sé qué es lo que marcó el árbitro, pero me parece que fue a favor de Cholos. Ya también estamos viendo que hicieron un cambio, salió Saúl Ábalos, salió de cambio, ya no lo vemos jugando. Es que la calor estaba muy fuerte. Y ahí el número 10, Jonathan, con esta pelota, entró este número 9, o ya estaba el número 9. No, sí, Misael ya estaba. También por parte de Cholos, también ahí se ven nuevos jugadores. Sí, es lo que estamos viendo. Y la siguen manteniendo. Jonathan allá, el número 10, la pierde la pelota y va Cholos al abordaje, le hace ahí que le diera el pase, pero no le quiso dar el pase del equipo de Cholos. Y ahora sí se viene Farmacia de Cristo con todo. Un pelotazo largo, ya no pudo Gerardo llegar a esa pelota, fue muy larga. Viene el despeje de este portero. De portero a portero fue esta pelota. Vamos a ver, ya empieza a salir ahí con Jonathan. Ahí. Bueno, tenemos dos Jonathan, yo no me había dado cuenta, Elías. El número 4 y el número 10, los dos se llaman Jonathan. Pues aquí ya saben que siempre pues jugadores que a veces no tenemos sus apellidos, si no los podríamos llamar por sus apellidos, pero vamos a tener que ver a Alexandre, Jonathan y Alexandre para no equivocarnos, o Alex para el número 4 y Jonathan. Fíjate que a pesar de todo la defensa ha estado hoy muy bien. Elías ha tenido alguno que otro error, pero sí ha estado. Ahora nos hace falta una pelota. Me parece que cambios en la defensa. Cuando lo veíamos, número 3 estaba de defensa anteriormente y el entrenador ha hecho sus cambios, ha visto que ese número 3 le sale más como lateral e incluso le ha funcionado, por ser él fue el que anotó el gol. Cuando tratan de salir con la pelota controlada al toque, al centro, con este número 9 que la trata de controlar, jugando a ras de paso, tratan de filtrar y romper la defensa. Cuando vemos que la vuelven a abrir con este número 3, pero se le va larga y se le fue esa pelota, señores. El número 3, Elías, es Andri. Y el número 6 es Rodrigo. El número 13 es Gerardo. El número 10, Jonathan. Y a ese es el que le va a caer la pelota. La despeja. Este chaparrito, no me acuerdo si ya estaba Elías o es el nuevo.
Cuando ya la pierdes, el número 21. Vamos a ver porque no me aparece aquí. Es César Lozano, que entró de cambio por Saúl. También me parece que este jugador que tiene los tachones verdes, señor Isa, también me parece que acaba de entrar, no estoy muy seguro. Es ahí el número 15, Eduardo Morales. Sí, es el que entró, el de los botines verdes, tiene razón. Son los dos cambios que ha hecho Farmacia de Cristo. Quién sabe si hoy veamos a Camilo jugar. Ese Camilo. El Camilo que nos lo encontramos el día de antier. Así, el viernes. No, fue ayer, ¿no? Antier, sí, porque ayer fue sábado, el viernes, para ser exactos. Ahí en las grutas. Y bueno, ahora tiene la oportunidad Farmacias de Cristo. Vamos a ver si la manda con este tiro fuera del área, a balón parado. Una buena, vamos a ver, nada. Y otra vez vemos, señor Izar, este jugador de gris que hace un rato tuvo un contacto, cayó mal, pero a pesar de no tener una muy buena estatura, ha ganado muchos centros que han ido muy bien por parte de Farmacia de Cristo, si se los ha ganado, ¿eh? Ahí viene Eduardo, ahí rápidamente para la pelota, pero se sale este balón y sigue en el saque de banda. La sigue manteniendo el equipo de Farmacia de Cristo. El número 15, que es Eduardo, o Lalo, como usted lo conozca. Vamos a ver, la están mandando, pero otra vez dijeras tú, el número 3, Elías. Se reparte por todo el área del portero y... Ahí Andri, en la recuperación de pelota, pero se la da un contrario el otro jugador de Farmacia de Cristo. Vamos a ver si no se le viene la noche. Tratando de salir Farmacia de Cristo con la pelota controlada, tratando de volver a crear las jugadas. Vemos a un equipo de Farmacia de Cristo que está atacando más. Sí, es lo que estamos viendo, se le va esta pelota. A Misael se le va el balón y no la puede ahí mantener. Controlar. La quiso controlar, pero de todos modos se le fue. El equipo de Cholos está tratando de hacer sus jugadas, pero ha sido rápidamente neutralizado. Ha tenido muy buena recuperación el equipo de Farmacia de Cristo. Cuando vemos que se va a efectuar otro cambio, señor Isaac. No me aparece aquí en los cambios. Es el número 23, vamos a ver por quién entra. Siguen, centra este tiro. ¡Gol! Creo que marcó un fuera de lugar. ¡Fuera de lugar, señores! Este árbitro que nos deja en suspenso marcó muy silenciosamente su pitido y no alcanzamos a descubrir qué fue lo que era. Ya nosotros estábamos cantando el gol. No, dice que fue fuera de lugar porque de hecho... Y el gol estuvo bonito, pero ni modos, así es la vida. Y cuando vemos que se efectúa este cambio, cuando sale... sí, lo marca gol, Elías. Ah, sí marcó gol. El gol. Sí fue gol, Elías. Sí, porque ya sería el 2-0. Sacaron desde la cancha, media cancha, entonces sí cae como gol. El segundo gol para Farmacia de Cristo, una pelota ahí elevadita, un cabezazo ahí al ángulo. Imposible para este portero que está chaparrito. Claro que sí, ojalá en un futuro, ya en estos tipos de partidos ya se cuente con abanderados, porque a veces no estamos muy seguros de lo que alcanza a marcar el árbitro. Cuando ahorita el portero, mira. Sale Farmacia de Cristo con la pelota controlada, veamos si la filtran, así es, lo mandan. Pues con este gol ya le estaría dando más tranquilidad al equipo de Farmacia de Cristo, que hoy sí le están saliendo las cosas a este equipo. Me parece que efectuó 2 cambios, ¿verdad? El equipo de Farmacia de Cristo me parece que ya es su tercer cambio. Ahí viene Andri. Muy bonita jugada cuando la filtra, veamos si la... Vamos a ver. Me parece que era más para que le pegara o hiciera una jugada para poder anotar un gol.
la sigue manteniendo la Farmacia de Cristo, intentando volver a crear esa jugada que lo deje más con un número más superior para que el equipo de Cholos se venga abajo. Ahí Alex le pega, pero sale una rebanada de pelota que no le pega bien y de todos modos ahí le llega fácil al portero. Los ahí jugadores Jonathan recupera esa pelota, Elías, y ahora sí con Rodrigo, Eduardo, este número 23 que no sabemos quién es el jugador, ahí Alexandre, y pues un gran partido que se está dando después. Se marca una falta, señor Isa, a favor de Cholos. Creo que otro pisotón es lo que marca el colegiado. Tiro a balón parado, me parece que lo va a intentar este número 13, cuando la centra. Fácil. ¡El portero! Creo que era fácil para el arquero, pero tratándose de lucirse una vez más con este lanzamiento. De todos modos es más fácil que sacar así la pelota que se confiara, porque ahora sí es un tiro de esquina a favor de Cholos. Vamos a ver. Ahí la defensa de Farmacia de Cristo ya la tiene el portero y va a salir rápidamente con el jugador. Ahí le da en corto su pase y ya viene Andri. Le roban ya la pelota. Yo pensé que se iba a tener más fácil, pero no. Ahí Andri, un pelotazo, pero le cae al jugador de Cholos. Jonathan ahí rápido, y vamos a ver si se viene de Farmacia de Cristo, le rebota esta pelota, vamos a ver si llega, le mete cuerpo, la sigue manteniendo Farmacia de Cristo, vamos a ver si la centra, es el número 9, el portero, ahora el otro portero. Ahora es el portero de Cholos que se trata de lucir. ¿De qué se trata esto, señor Isa? Todos los porteros que se lucen son los que van bajo el marcador. Que es lo que estaba yo viendo en esta jugada. Donde se dejó ir con todo el equipo de Farmacia de Cristo. Fíjate que este jugador no lo había visto jugar, y el número 9, y ahorita estamos viendo que hasta con corpulencia mete, y viene otro cambio y se va a dejar venir Camilo, ya Camilo a la cancha, amenaza con entrar Camilo. Cuando vemos algunos cambios, porque la calor está muy fuerte, nosotros estamos en la sombrita y se siente un calor abrumante, así que el partido ya está prácticamente sellado y el entrenador pues quiere ya prácticamente sellar cuando marca un fuera de lugar. Lo decíamos de nuevo, cuando el entrenador de Farmacia de Cristo trata ya de que se cierre este partido, de conseguir sus 3 puntos, asegurándolo. Hace un cambio, me parece, defensa por defensa, creo. No es defensa. Es lateral, me parece que. Es un central. Y viene otro cambio también por parte de Cholos. Vamos a ver quién es el que sale. Si sacan el de la camisa gris, le dicen que no, el otro. Porque el de la camisa gris, que ha estado haciendo las cosas bien con el número 4 del equipo de Cholos. Un equipo de Cholos que está jugando con una camisa de las Chivas, el Atlas. Si yo digo que es Chivas, no creo que sea Necaxa, ¿o sí? ¿Tú qué crees? Parece que es de las Chivas, no alcancé a verlo. Señores, les recordamos que todo el fútbol, los deportes siempre deben de ser con alevosía para poder... ¡Ahí está, Elías! ¡Gol! ¡Qué golazo acaba de meter el equipo de Farmacias de Cristo! Ya lo decía usted, señor Isa, este número 9 que acaba de resurgir, nosotros no lo habíamos visto jugar, por ahí si nos pueden corregir, si ustedes lo habían visto jugar. Cuando le comentaba al señor Isaac que ojalá acabamos de ver un trágico suceso que pasó en un partido de fútbol, que ya muchos los habrán comentado, ojalá y estos problemas no se den en este tipo de partidos, que
pues alegran los días de muchas personas aquí en Cuitlagua, señor Isaac. Ahí el número 23 trataba de robar la pelota. Jonathan, que está de defensa, está como lateral. Ahí va a disparar. No, dice un disparo afuera, que eso es lo que le faltaba a Farmacias de Cristo, Elías. Claro que sí, me parece que esta es de las pocas que he visto jugadas de muy buena, a centímetros de nada de poder conseguir un buen gol. Farmacia de Cristo, eso es lo que le hacía falta, jugadores que le abran más los laterales y también que estén dispuestos a pegarle a la portería, a probar los arqueros. Bueno, pues ya ahora sí va a ser un triunfo contundente. Por mero le hace ahí la mala jugada Jonathan a Rafa. Se la regresa, pero mero se le va esa pelota. Ahí viene el número 9 y viene Farmacia de Cristo otra vez con todo hacia adelante, pero no, le cubre ahí el defensa y esta pelota está saliendo. Bueno, pues sigue el juego en todo y con las emociones, las porras, ahora sí las vemos emocionadas, más la de Farmacia de Cristo. Ahí va el saque Camilo con el número 25. Ahí la sigue manteniendo. Vamos a ver cómo que se va a Farmacia de Cristo hacia adelante. Le quita la defensa la pelota. Ya le está. Pero otra vez que metió el gol, el número 9. Vamos a ver. Parece que es Misael Elías, el número 9. Sí, Misael, el número 9, que fue el que metió el gol. Camilo recuperando la pelota, pero se va hacia afuera. El equipo de Cholos que trata de armar una jugada, pero Farmacia de Cristo se ha planteado muy bien atrás, no deja ningún espacio, no quiere un gol en contra, quiere recuperar creo que marcaron... Confianza, quiere recuperar su confianza. Marcaron un... ¿Mal saque o qué fue? No, me parece que fue con un pie muy arriba, no, creo que sí marcó saque lateral. No, juego peligroso. Juego peligroso es lo que termina marcando cuando vemos que Camilo alzaba mucho la pierna. Sí, Camilo fue el de la falta. Le decíamos hace unos días que estábamos en las grutas, un chaneque que andaba ahí. Vamos a ver, va a tirar a la portería y nada para nada. Le va a pegar el Cholos muy arriba esa pelota. Y bueno, pues se viene otro cambio más. Bueno, 2 cambios más a favor del equipo de Farmacias de Cristo. Número 19. Tratando de darle un poco de frescura. Vemos este jugador que trata de hacer las jugadas, la abre por la lateral derecha, un buen centro, se queda a media. Cuando vemos lo intentaron bien los Cholos, pero cuando se efectúa el cambio, señor Isaac. Entra el número 19, vamos a ver si lo tenemos aquí anotado. No, y el número 17 tampoco. No me dieron esos números. Pero bueno, se viene Gerardo, es el que abandona la cancha. Se viene Gerardo, que es el cambio. ¡Falta! Va a marcar, claro que sí, una tarjeta amarilla cuando vemos un recargo. Es la segunda tarjeta amarilla, me parece que una tarjeta y una tarjeta para cada equipo. Va a intentar filtrar esa pelota, este jugador. Veamos, Farmacia de Cristo quiere otro gol, señor Isaac. Es lo que estamos viendo. Andri ahí la tiene, la pelota, la rebota y va a salir
ahí se está peleando en la media cancha esta pelota y ya sale el número 21 rápidamente. La sigue manteniendo Xolos. Ahí la regresa con su jugador. La vuelven a mantener ahí en la media cancha, es tuya, la regresa, le da un toque, la mueve con su otro jugador y choca ahí con Camilo, uno de ellos, y vamos a ver si se atreve a pegarle a la portería o se va, ¿no? Hay un toque, la quiere centrar, la defensa dice nada, el árbitro que sigue dentro del juego, ahí le está pidiendo la pelota en media cancha a un jugador, le piden cambio de juego, ¿no? La sigue manteniendo con el número 9, Misael. El número 6 que parece... Cuando la recupera el equipo de Xolos, intentando otra vez, tratando de marcar aunque sea el gol de la honra. Cuando vemos una farmacia de Cristo, señor Izá, muy bien planteada en la parte de atrás. A diferencia del primer tiempo que veíamos a un equipo de farmacia de Cristo más tirado arriba, el cual veíamos muchos ataques, ahora vemos un equipo más planteado atrás, tratando al entrenador de asegurar estos puntos, que ya va un marcador 3-0 y ya no quiere arriesgarse más. Serían sus primeros 3 puntos y sus primeros 3 goles, porque le tocaron 2 equipos difíciles en este inicio de esta jornada de la Liga Municipal. Y yo que creí que el equipo de Xolos, así como venía jugando, también traía buena de esa, pero probó el portero que es uno de los porteros que ha estado jugando muy bien. Creo que se marcó una falta por la parte derecha, señor Izad. No alcanzo a ver al jugador. Es el que trae una camisa del Atlas, el que va a cobrarla. Cuando la trata de centrar y rechaza Farmacia de Cristo. Veamos si la consiguen, no. Por mero la pierde, y la sigue manteniendo Rodrigo. Vamos a ver con ese jugador nuevo. Estaba en fuera de lugar, no podía hacer por esa pelota, porque si no le marcaban fuera de lugar. Tratando de jugar al contragolpe, Farmacia de Cristo, creo que asegura muy bien atrás y jugar a un contragolpe y poder hacer esa diferencia más grande a su favor, Farmacia de Cristo. Bueno, pues ya estamos a poco tiempo de perder, de que pierda el equipo de Xolos y se termine este partido. Se vienen 2 cambios del equipo de Xolo. ¿Fueron 2 o 3? Ya ni... Creo que fueron 3. Me parece que fueron 3 los recordémosle que está un calor fuertísimo, entonces pues no queda de otra que hacer cambios, porque el calor desgasta mucho a los jugadores. Me parece que si sigue así la calor, van a tener que hacer un intermedio para poder hidratar a los jugadores y que no se vayan a desmayar jugando. No creo, porque ya está a punto de terminar el partido, cuando la tiene Camilo y pues le roban la pelota, pero ya la tiene acá Eduardo, la mueve la pelota, cuando ya viene otro, ahí estaba casi chocando los 2 jugadores. Sale esta pelota y este jugador, que el número 3 de Xolos, que es defensa, es central, es lateral, yo lo he visto jugar hasta de delantero. Sí, tratando de defender con uña y dientes su portería, tratando de salir. Cuando vemos este número 24 de parte de Xolos, tratando de hacer una buena jugada, la vuelven a fabricar, él trata de salir a la lateral, lo sigue peleando este jugador de Xolos número 24, al final le terminan rechazando el balón y tenemos un saque lateral para Farmacia de Cristo, señor Izá. Que no te engañe el que se vea gordito, hizo una buena jugada a llegar hasta adelante. Ya se va la pelota. Creo que fue un mal saque por parte de Farmacia de Cristo. Y cuando vemos, los jugadores están un poco confundidos porque al final de cuentas no vi qué fue lo que se efectuó. Fue un saque lateral de Farmacia, de Xolos, disculpe, y
La pelota y la rebotan, ahí la tiene Camilo, vamos a ver que saca su saque de banda, la sigue manteniendo. Va Andri por esa pelota, no, es un nuevo jugador que está por allá, el número 19, no tenemos un número, su nombre, el 21 sí es Andri. Ya estamos a pocos minutos de que termine este gran encuentro, Elías. Un gran partido para el equipo de la Farmacia de Cristo, que hoy sí le funcionó muchas cosas desde el primer tiempo al segundo tiempo, cuando hicieron algunas modificaciones. Sí, un planteamiento más estudiado, más jugadas de pizarrón, y le funcionó a Farmacia de Cristo, cayendo Cholos ya 3-0, jugándose los últimos minutos. Veamos si crece esta diferencia de goles, señor Isa, o solamente Farmacia de Cristo trata de mantener ahí su marcador 3-0. Cuando filtran una pelota, pero estaba atento este defensa, que la rechaza por la lateral, y vemos otra vez este jugador número 24 de Cholos, que está atento a todo. Pero Camilo le roba la pelota, viene Camilo, la está centrando, vamos a ver si Andri hace algo. No, le adivinan ahí la pelota, y yo no sabía que Camilo podía robar las pelotas, pero ya vi que sí, ahí le robó, se confió el jugador de Cholos y le roba la pelota. Va a tratar de sacar un saque largo el Camilo con este número 25, la filtra, vamos a ver, otra vez este jugador que toda la rechaza. ¿Qué tiene un imán en la cabeza, señor Isaac? ¿Por qué toda la rechaza ese jugador? Es que fue buen defensa y estuvo por toda la de esa. Estuvo hasta que la pelota pues ya la mandó a tiro de esquina. Ahora el de Farmacia de Cristo parecía defensa, él despejó esta pelota y ya la tiene ahí Camilo. Rápidamente Camilo se está peleando por esta pelota muy fuerte, le están marcando falta a Camilo. Parece que otra vez esa saques malos de Cholos, es como el tercero o el cuarto, señor Isaac. Estamos viendo que el árbitro le hace unas indicaciones de no sé qué a quién. Le hace unas indicaciones, pero no de a quién. Arriba esa pelota. Y el portero luciéndose nuevamente, aunque fue fuera de lugar. No sabemos a quién le está haciendo señas o... Bueno, ya lo está distrayendo también. Vamos a ver si en un ratito, como ya no nos pegó el sol, a ver si quitamos nuestra carpa, que le teníamos miedo que estuviera el solazo y nos pegara. Le llega ahí tranquilo el portero, la está mandando a media cancha cuando Camilo la intenta recuperar ahí. Vamos a ver porque se viene una jugada para Farmacia de Cristo. El número 23 la sigue manteniendo, le quitan la pelota, pero Camilo viene la recuperación de esa pelota. Vamos a ver si la Sandra cae a Camilo. Manda a volar a este jugador. Creo que... Y se viene tarjeta amarilla para Camilo. Creo que una jugada que la tenía él para centrarla, hace un choque ilegal sin ningún sentido, señor Isaac. La segunda tarjeta amarilla para el equipo de Farmacia de Cristo. Y este jugador que venía haciendo las cosas bien, ahorita lo vemos que está... ha sido muy vapuleado hoy, sí. Se ha llevado muy buenos golpes este jugador. Pero si no fuera por él, el marcador también estuviera algo fuerte, ya fueran más goles. Cuando vemos las asistencias que van a auxiliar a su jugador, las asistencias se ha resentido de ese fuerte golpe, señor Isaac.
Bueno, pues le recordamos que estamos siendo patrocinados por Farmacias de Cristo, sucursal aquí en Cuitlagua, Yanga, Carrillo Puerto y Paso del Macho. Tienen los mejores medicamentos, las mejores novedades. Usted puede ir con su receta que le da el médico, no se automedique, porque luego puede traerle consecuencias. Vaya a un doctor y que el doctor le recete, y cuando saque también su tarjeta de la salud, usted pueda ir con su tarjeta, ya que hay algunos tienen descuento con su tarjeta, otro tiene puntos. Bueno, sigue este encuentro después de que ya despejaron esta pelota, y el equipo de Xolos pues la está manteniendo. Ya están a unos minutos de finalizar este gran encuentro, cuando el número 24 de Xolos lleva esta pelota entre que ahí el defensa, vamos a ver si no hace el portero en un error descomunal. Xolos mete su primer gol, Elías. Claro que sí, veíamos que este jugador 24, que a pesar de estar un poquito gordito, mete un balón que después Farmacia de Cristo trata de rechazar, pero hacia el portero, y terminan cometiendo un error que les cuesta un gol, señor Isaac. Es que se la bombearon al portero. Bueno, su misma defensa le regresa la pelota, en vez de mandarla hacia adelante, le regresa la pelota y ahí cae el error, se la roban y meten el gol Xolos. Cuando veíamos que Farmacia de Cristo trataba de sorprender a Xolos con las defensas un poco movidas, tratando un tiro largo directo al arquero, pero el arquero la detiene, y cuando vemos... Aquí está un amigo. Sentimos que se nos movía otra vez, dijimos que es otro terremoto, señor. Terremoto, dice por aquí. ¿Qué pasó ahí, Elías? Es que nos distrajo aquí. Un tiro de esquina que se va por fuera, el rechace no acaba haciendo Esperemos nada. Si no esté bajando la guardia ahorita el equipo de Farmacias, porque tanto que le ha costado para mantener el resultado, para que en un ratito se empiece el marcador a empezar. Ahora sí viene Jonathan, número 13, viene Eduardo. Vamos a ver si rápido la toca, se deshace de la pelota. Ahí está, lo sigue su compañero, la vuelve a tocar, la sigue manteniendo. Y no, 2-3 toques y vámonos, le roban la pelota, Elías. Farmacia de Cristo trataba de hacer otra vez ese juego que comenzamos a ver en el primer tiempo, toque a ras de pasto, pero no le salió. Después de este gol que le cayó a Farmacia de Cristo, no se quiere confiar, y cuando vemos aquí jugador de Farmacia de Cristo que no se animó a entrarle, ahora otra vez le está este jugador que se reparte de Xolos por todo el escenario, señor Isaac. Y sí, es el que más le han pegado y es el que más está, parece que dijeras tú tienes un imán, y se va ahí, no se anima tampoco. Pensamos que este se iba a ir sin goles para Xolos, pero no, ya metió el gol de la honra y parece que ya va a pitar el árbitro. Vamos a ver, porque ya está amenazando con pitar el final del partido. Cuando vemos la equivocación de otra vez de un jugador de Farmacia de Cristo, y ese número 24 que no se rinde a pasar del marcador, creo que este número 24 y el número 3 de Xolos han jugado con el corazón. Fíjate que lo hubieran metido con más tiempo, y otro a lo mejor les hubiera cambiado más del partido. Cuando vemos que pita el árbitro al final del encuentro, señor Isaac, un 3-1 a favor de Farmacia de Cristo. Hoy jugaron muy bien planteados, lo han conseguido sus primeros puntos en este torneo. Pues sus primeros 3 puntos en esta jornada 3 de la Liga Municipal de Cuitlagua. Gana Farmacia de Cristo 3-1.